Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo número 5. Dice la palabra de Dios, Hechos 9:5, Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y Jesús dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la vida y la salud que nos concede. Gracias por el santo privilegio de reunirnos para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por los amigos y amigas, hermanos y hermanas. Gracias, Padre eterno, por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier rincón de la tierra. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Hoy comenzamos una nueva experiencia con el apóstol Pablo, Jesús y el apóstol Pablo. La pregunta, ¿quién es Pablo? ¿Qué pasó en la conversación entre Jesús y Pablo? ¿Y cuáles fueron los resultados de ese diálogo, de esa conversación? Usted recuerda que Pablo iba para Damasco a perseguir a los cristianos. Y en el camino el Señor Jesús se le presentó. Después de esa experiencia traumática, de ese encuentro violento, Pablo fue cambiado completamente y jamás volvió a ser la misma persona. Hoy trabajaremos con la pregunta, ¿quién fue Pablo? ¿Quién fue Saulo de Tarso? Conocemos algunos detalles de Pablo, pero hoy tenemos que entrar en más detalles. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es Saulo? El cambio Saulo a Pablo. Cuando leemos en el libro de los Hechos, el capítulo 9, el capítulo 22 y el capítulo 26, Lucas, amigo de Pablo, Lucas, que acompañó a Pablo en muchos viajes, Lucas, el médico, Lucas, que no es judío, Lucas, que escribió el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos, nos da detalles de la persona de Pablo que son sumamente interesantes y relata en 3 ocasiones la experiencia del encuentro de Pablo con Jesús. La pregunta, ¿quién es Pablo? El nombre Saulo significa pedido, significa anhelo. El nombre Saulo. En cambio, Pablo significa pequeño. Algunas tradiciones dicen que Pablo era bien pequeñito. Y bueno, vayamos directamente a Pablo. Cuando usted lee la Biblia, el mismo Pablo se identifica como apóstol del Señor Jesús. Comencemos con ese perfil. Pablo, el apóstol de Jesús. Cuando usted lee el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1, Pablo nos dice acerca de sí mismo lo siguiente. Romanos, capítulo 1, versículo número 1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. En el original dice apóstol por llamamiento divino. En algún momento veremos cómo en 3 ocasiones, Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22, Hechos capítulo 26, Lucas relata el encuentro de Jesús con Pablo. Jesús se le revela a Pablo. Jesús se muestra a Pablo.
Por tal razón, Pablo tiene una experiencia real, personal, viva. No fue una visión, no fue un sueño. Pablo iba rumbo a Damasco, Jesús se presenta y lo tumba del caballo y le habla. Jesús se manifiesta a Pablo, y no solamente en esa ocasión. Vamos a ver en varias ocasiones cómo Jesús viene y le habla a Pablo y le dice, le da indicaciones. Ya veremos esos detalles en algún momento. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 8 al 10. Mire las palabras de Pablo en relación a su apostolado. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 8 al versículo 10. Dice, 1 Corintios capítulo 15, versículo 8 al 10 dice, y al último de todos, dice Pablo, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Ya hablaremos en un momento de la obra malvada de Pablo antes de conocer a Jesús. Versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo nos presenta su testimonio de cómo Jesús vino y habló con él. Y nos presenta una idea bien clara de que él es un apóstol porque Jesús así lo dispuso. Se considera un pecador que no merece ser un apóstol del Señor y encaja perfectamente con algunos perfiles que él da en el capítulo 1 de 1 de Corintios acerca de la gente a las que Jesús llama. Es posible que usted, como su servidor, seamos parte de este equipo de personas que no tienen ningún mérito, ninguna calificación especial, pero la gracia de Dios hace posible lo que los hombres jamás pudieron imaginar. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26 hasta el versículo 31. Mire lo que dice Pablo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y ahora dice Pablo, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Cuando Pablo tiene su encuentro con el Señor Jesús, descubre todas sus debilidades, todas sus flaquezas, todas sus imperfecciones. Cuando el apóstol Pablo se encuentra con el Señor Jesús, entonces se da cuenta que estaba caminando por un rumbo equivocado. Estaba enfocado en Pablo, estaba enfocado en cumplir con las reglas, las leyes, para estar satisfecho con Pablo. Tenía un conocimiento de un Dios que Pablo había heredado de los judíos. Ahora tiene un conocimiento de Dios a través del testimonio de Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, viene para hablar con Pablo. Y desde que se encuentra con Jesús, Pablo cambia la cosmovisión, la idiosincrasia, la cultura de pensamiento, porque ahora sus ojos se fijan no en Pablo, ahora sus ojos se fijan en Jesús. Ahora tiene un encuentro con Jesús. Recuerde Hebreos 1, 1 y 2 que dice, Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora Pablo conoce a Dios a través de Jesús. Ahora Dios se revela a Pablo en la persona de Jesús. Y cuando Pablo tiene ese encuentro, esa experiencia, jamás pudo ser igual. Todo hombre o toda mujer que tiene un encuentro real con el Señor Jesús no puede ser igual. No puede ser igual. Necesitamos ese encuentro
esa experiencia con el Señor Jesús. Sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y añade, ¿para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En otras palabras, sálgase del plano, quítese del plano, coloque en el centro al Señor Cristo Jesús. Y eso pasó en la vida de Pablo. ¿Quién es Pablo? Un apóstol. ¿Quién es Pablo? Un hombre apartado para el Evangelio de Dios. ¿Quién lo apartó? Dios. ¿Quién lo convenció? Jesús. ¿Quién se encontró con él? Jesús. ¿Quién vino a visitar a Pablo? Jesús. ¿Quién habló con Pablo? Jesús. ¿Quién transformó a Pablo? Jesús. Por eso toda su teología está basada en la frase en Cristo. En Cristo. Y lo repite una y otra vez, en Cristo. 30 veces en el libro de Efesios, más de 70 veces en sus escritos, en Cristo. Pablo se encontró con Cristo y aprendió a vivir en Cristo, en la impenetrable atmósfera de Cristo, en la presencia de Cristo. Aprendió a caminar con Cristo. Por eso él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo su haber, Cristo, todo su foco, Cristo, todo su enfoque, Cristo. Pablo desapareció y entonces apareció Cristo en la vida de Pablo. ¿Quién es Pablo? Y ahora, mire usted qué interesante, 1 Corintios capítulo 4, versículo 9 al 13. 1 Corintios capítulo 4, versículo 9 al 13. Ponga cuidado a estos detalles que nos da el apóstol Pablo. Mire qué interesante se pone esto. 1 Corintios capítulo 4, versículo 9 al 13. Dice la Biblia, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Pablo sabe que es un espectáculo, que es un show. Pablo sabe que se está mostrando ante los hombres, los ángeles y el universo. Pablo sabe que a través de su vida, de su testimonio, está dando a conocer los perfiles de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pablo sabe, Efesios capítulo 3, versículo 10, que la multiforme sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Pablo sabe cuál es la función de su vida. Pablo tiene una visión clara de su existencia. Pablo conoce la real cosmovisión de las cosas. Pablo está claro en quién está delante, detrás y dentro de él, el Santo Espíritu. Tiene comunión con el Padre, comunión con Jesús, comunión con el Espíritu Santo. Pablo sabe lo que pasó en su vida. Él sabe cuál es la función, el objetivo de su existencia. Y mire lo que dice ahora versículo 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Se está comparando con la iglesia y ha hecho una renuncia de sí mismo y ha decidido dos cosas, servicio y sacrificio. Servir a Dios en la persona de sus santos, sacrificar su vida por amor a Dios en beneficio de los santos. Cuando usted tiene un encuentro real con el Señor Jesús, cuando es verdad que usted se encontró con Jesús, hay dos palabras claves en su vida, servicio y sacrificio. Usted no tiene una agenda oculta. Usted no anda buscando aquí, por allí o allá. No. Usted sabe
que su vida está segura y asegurada en Cristo Jesús. Usted sabe que está tratando con Dios. Que el humano haga o no haga, eso no importa. Al final de la jornada está el Señor. Quien le llamó fue Dios. Quien le sostiene es Dios. Quien es el que gobierna todo es Dios. Andrés, no tenga ningún temor. Dios tiene el control de todas las cosas. Fueron las palabras de un ángel en uno de mis sueños. Tú cumple con tu misión. Y hasta el día de hoy, Dios no me ha fallado, ni fallará. No importa las veces que uno le haya fallado, Dios es fiel. Pablo sabe que Dios es fiel. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Si es verdad que usted es una persona cristiana, si es verdad que se encontró con Cristo Jesús, esto lo va a vivir tarde que temprano. Hasta esta hora, dice Pablo, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. ¿Quién es Pablo? Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Quién está hablando? Pablo. ¿Quién es Pablo? En el Nuevo Testamento hay 27 libros. Hay 14 que pertenecen a Pablo. Mire quién está hablando. ¿Quién está diciendo que es la escoria del mundo? El desecho de todos. Si buscamos el significado de estas palabras en el original, nos asustamos y nos sorprendemos de a qué escoria se está refiriendo Pablo, a qué desecho se está refiriendo Pablo. No voy a entrar en detalles, pero le dejo la tarea. ¿Quién es Pablo? Postrero, sentenciados a muerte, desecho, escoria. Cuando usted se encuentra con el Señor Jesús, se da cuenta que usted es nada. Tiene que estar muy lejos de Jesús para usted creerse que es algo o que usted es la gran cosa. Tiene que estar muy alejado de Jesús para usted tener un concepto tan raro de usted mismo y olvidarse que grande es Jehová. ¿Quién es Pablo? Veamos algunos detalles interesantes de la vida de este hombre. Hay algunas palabras que me sorprenden, que me llaman la atención. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 9 al 13. Dice el apóstol Pablo, versículo 9, postreros, sentenciados a muerte, espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres, insensatos, débiles, y ustedes son honorables y nosotros despreciados. Padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Y no tenemos morada fija. Antes me preguntaba que cómo era la vida de Jesús, cómo era la vida de Pablo, la vida de los apóstoles, porque estaban constantemente viajando. Y después de casi 20 años de estar viajando, pude tener una idea de lo que dice Pablo, de lo que dice Jesús. Viajar, no tener morada fija, venir a tu casa solo a cambiar la maleta, a cambiar la ropa.
estar unos días con tu familia y volver a salir, 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 y salir otra vez, y volver a salir. Y en cada lugar sentir el peso de la presencia de nuestro Padre Celestial. Y ver el Espíritu Santo trabajando en la vida, con los corazones de la gente. Pero estar ausente de tu casa, de tu esposa, de tus hijos. No es lo mismo hablar que vivir, pero ver la gloria de Dios. Pablo dice, y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Quién es Pablo? Ahora, la palabra de Dios en el libro de los Hechos nos da algunos detalles interesantes del apóstol Pablo. Usted recuerda que cuando apedrearon a Esteban, la Biblia dice que Pablo estaba presente. Y aquí empieza la experiencia de Pablo en su desarrollo contra la iglesia, la persecución contra la iglesia. Lo que Pablo tenía más lejos es que había alguien de arriba mirándolo. Había alguien de arriba viendo a Pablo por dentro. Hay personas que ejecutan malas acciones. Lo que muchos olvidan es que Dios no se distrae con las acciones, buenas o malas. Dios se enfoca en ver el corazón de la gente. Juan dice, y Jesús sabía lo que había en el corazón de la gente. Jesús sabe lo que hay en la mente de la gente. Ponga cuidado ahora. Imagino al Señor mirando a Pablo ejecutando sus acciones malvadas, como vamos a ver en un momento. Pero más allá de las acciones malas, persecución, encarcelamiento, golpe, muerte, más allá de eso, más allá de ese resultado extraño, doloroso, triste y avergonzante, el Señor veía el corazón de Pablo, como él explica más adelante. La palabra entonces no es si hizo bien o mal. La palabra entonces es si había maldad o no había maldad en Pablo. Hay personas que hacen cosas malas, hay personas que ejecutan malas acciones, pero usted tiene que detenerse por un momento a ver si hay maldad en lo que hace. Si lo hace porque está equivocado, si lo hace porque no sabe, si lo hace por cualquier otra circunstancia. Salmo 19. Permítame explicar un poco esto, por favor. Salmo 19. Mire usted lo que dice David. Salmo 19. Y es interesante, versículo número 12. Salmo 19, versículo 12. Dice David, Salmo 19, versículo número 12. Dice David, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y añade, líbrame de los que me son ocultos. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, maltratando a la iglesia, encarcelando a los cristianos y hasta llevándola a la muerte, porque él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Recuerde la palabra clave, si hay maldad o no hay maldad. Hay personas que están haciendo cosas malas por ignorancia, no saben. Ahora, cuando usted ya sabe y lo sigue haciendo, ya no es ignorancia. Versículo 13, dice David, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión.
Pablo estaba cometiendo un pecado espantoso por ignorancia. Pero en el momento que se encuentra con el Señor Jesús, en el momento que el Señor Jesús le pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Cómo? Inmediatamente cambió todo. ¿Cómo? Inmediatamente el cuadro cambió por completo. Cuando usted ya conoce la verdad, cuando usted comprende la verdad, usted necesita vivir esa verdad para entenderla. Pablo conoció, comprendió y vivió al punto que pagó con su propia vida su osadía de conocer y entregarse a Cristo Jesús. Necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos comprender a Jesús. Necesitamos entender a Jesús. El mismo cuadro del Señor Jesús llegó hasta el sacrificio, servicio y sacrificio. Es una nota clara en los hombres y mujeres de Dios, servicio y sacrificio. Es la agenda de Jehová la que siguen. Es la agenda de Jehová la que viven. Es la agenda de Jehová la que tienen como primero, principal en su vida. Son ciudadanos y ciudadanas del reino de los cielos, no de este mundo. Las personas que viven en este mundo, las personas que acumulan en este mundo, las personas que son de este mundo, pues se llenan de cosas de este mundo y en este mundo se quedarán. Y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pablo. ¿Quién es Pablo? Cuando Pablo se encontró con Jesús, descubrió que estaba equivocado, descubrió que estaba en el camino incorrecto. Veamos entonces algunas de las acciones de Pablo cuando por ignorancia estaba maltratando a la iglesia. Por ignorancia llevó hasta la muerte a algunas personas. Veamos, por ejemplo, en Hechos capítulo 7, versículos 55 al versículo 60, cuando le estaban haciendo juicio a Esteban, Pablo estaba presente. Cuando estaban enjuiciando a Esteban, Pablo estuvo de acuerdo en la sentencia. Inclusive, hay una frase triste y dolorosa que aparece aquí de lo que estaba ocurriendo mientras apedreaban a Esteban. Pablo estaba viendo el asunto y muy contento, muy complacido con lo que estaba ocurriendo. Hechos capítulo 7, versículo 55 hasta el versículo número 60. Dice el versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Estaba viendo Pablo el show? Sí. ¿Sabía lo que estaba pasando? Sí. ¿Estaba de acuerdo? Completamente. Cuando usted mira los versículos siguientes, el principio del capítulo 8, se da cuenta que Pablo sabía lo que estaba pasando. Recuerde, por favor, Salmo 19, versículos 12 y 13. Por ignorancia, como él dirá más adelante en 1 Timoteo, lo hice por ignorancia, lo hice porque yo no sabía, por incrédulo. Lo hice por ignorancia, dice Pablo. Cuando se trata de la maldad, hay que buscar cuáles son los motivos y las intenciones de la persona. Antes de hacerle juicio a alguien, por favor, evalúe sus motivos y sus intenciones. Y antes de salir como que usted es el héroe, evalúe sus motivos y sus intenciones. ¿Cuáles eran los motivos de Pablo? ¿Cuáles eran sus intenciones? ¿Estaba Pablo declaradamente
con anhelo de luchar contra Cristo y contra Dios. No, no, no. Pablo estaba haciendo lo que pensaba que era lo correcto, hasta que se encontró con Jesús. Si Pablo sigue, insiste, persiste y continúa en la persecución de los cristianos, entonces se convierte en un enemigo de Dios. Se convierte en un rebelde, es rebelión, porque ya conoce la verdad. Si usted conoce la verdad, si usted tiene poder para aplicar la verdad, si usted sabe la verdad y la aplica en su beneficio, a su favor, conforme a lo que a usted le gusta, usted entonces es un prevaricador. Y el prevaricador maneja, manipula la verdad a su conveniencia. Y si lo hace, usted tiene serios problemas con el Señor. Capítulo 7, versículo 56. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y se arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Cómo es posible que te están matando? Y pide perdón para tus asesinos. Dice el capítulo 8, versículo 1 al 3, mire lo que sigue diciendo de Saulo. Y Saulo consentía en su muerte. Y Saulo estaba de acuerdo en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. ¿Quién es Pablo? Un perseguidor. ¿Quién es Pablo? Un asesino. ¿Quién es Pablo? Un injuriador. ¿Quién es Pablo en este momento? Un enemigo de Jesús. Pero recuerde Salmo 19, versículos 12 y 13. Lo hacía por ignorancia, porque no conocía ni sabía quién era Jesús. Capítulo 22. Versículo 1 al 5, Pablo el perseguidor, Pablo el enemigo de Jesús, Pablo el asesino. Hechos capítulo 22, versículo 1 al 5, varones hermanos y padres, dice Pablo, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. En otras palabras, no soy cualquier persona, sé lo que les voy a decir. Miren de dónde vengo. Soy un verdadero judío, soy un respetuoso de la ley, soy un fariseo. Y ahora dice el versículo 4, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. En otras palabras, ustedes saben quién soy yo,
Ustedes saben lo que estaba haciendo. Ustedes saben que era enemigo acérrimo de los cristianos. Ustedes lo saben. Perseguí, maltraté, encarcelé y hasta estuve de acuerdo en matar. Capítulo 26. Hechos capítulo 26, versículo 4, versículo 5, dice el versículo 4, mi vida, dice Pablo, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Ustedes saben quién soy yo. Ustedes me conocen. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, fui fariseo. Ustedes me conocen, dice Pablo, ustedes saben quién soy yo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Y así sigue alegando, versículo número 9. Dice el verso 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Yo sé lo que he vivido, yo sé lo que hice. Yo sé el mal que le hice a la iglesia, dice Pablo. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecidos sobremanera, contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Yo sé el daño que hice a la iglesia, dice Pablo. ¿Quién es Pablo? Un perseguidor. ¿Quién es Pablo? Un enemigo de Jesús. ¿Quién es Pablo? Un asesino. ¿Quién es Pablo? Un hombre perdido. Usted me corregirá, Pablo no, pastor Saulo, amigo mío, Pablo, Saulo es la misma persona. Quien cambia es Jesús. Saulo, Pablo, todo por la gracia de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al versículo 15. Me gustan estas palabras de Pablo, porque son más una confesión, un testimonio que cualquier otra cosa. Yo digo, alabado y bendito sea el nombre de Dios. ¿Quién es Pablo? Recuerde, estamos con la serie Jesús en mi casa. Estamos trabajando con Pablo, Saulo de Tarso, con el apóstol Pablo. Y hay tres cosas que necesitamos estudiar del apóstol Pablo. Número 1, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Saulo? Número 2, ¿qué ocurrió cuando Jesús se encontró con Pablo? Recuerde, no fue Pablo que se encontró con Jesús. Pablo no buscó a Jesús, fue Jesús que buscó a Pablo. Pablo iba para Damasco a perseguir y maltratar y acabar con los cristianos. Y en el camino el Señor Jesús se encontró con Pablo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Siempre busca cómo encontrarse con sus hijos. Bendito sea su nombre. Mire usted el testimonio de Pablo con relación a su vida delictiva, su vida de persecución y muerte. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al versículo 15, dice el verso 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Esto es inconcebible. Una persona que persigue, que encarcela, que golpea, que maltrata, que asesina, ahora Jesús viene y lo hace un apóstol. Mire usted qué cosa curiosa.
Ahora Jesús viene y de perseguidor ahora es perseguido. ¿Cómo Jesús tiene tanto poder para cambiar la simiente, la naturaleza misma de una persona? ¿Cómo el Señor Jesús mira lo que hay dentro de la gente y nosotros miramos lo que hay afuera? Qué fácil se nos hace a nosotros hacer juicio y de una vez dictar una sentencia. Qué fácil es para nosotros determinar la vida de alguien y destruir de su vida por tan solo un comentario, un rumor, un murmullo, algo que le dijeron. Qué fácil es para nosotros destruir a la gente. Con relación a Pablo, no era un rumor, no era un comentario. Ahí estaban los testimonios, ahí estaba Esteban apedreado, ahí estaban los testigos que habían sido llevados a la cárcel, los que fueron golpeados, los que habían sido muertos por el apoyo de Pablo, por la manera como Pablo se movía y cómo se movió para acabar con la iglesia. Por ignorancia, Salmo 19, versículos 12 y 13, por ignorancia. Y mire cómo él explica ahora esa ignorancia y cómo el Señor Jesús, que viene y conoce el corazón de Pablo, le abre una puerta grande y entonces lo llama. Entonces es hermoso el Señor Jesús. Es hermoso el Señor Jesús. ¿Quién fue Pablo? Versículo 12, 1 de Timoteo capítulo 1, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, me fortaleció. ¿Qué pasó? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo conocía esa expresión. Pablo sabía el significado. Coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar patadas contra la puya. Dura cosa te es luchar contra el poder mío. Dura cosa te es enfrentarme a mí. Muchacho, tú no sabes lo que estás haciendo. Yo soy el creador del vastísimo universo. No solamente lo he creado, sino que lo sustento, lo sostengo. ¿Cómo se te ocurre a ti pelear en contra mía? Que todos los átomos, todo lo macro, lo meso, lo micro, todo lo sostengo. Soy el Señor de todo lo creado. ¿Cómo peleas contra mí? ¿Cómo se te ocurre, muchacho? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Esa sola frase es motivo de estudio, pero por una eternidad. Porque nos dice quién es Jesús, el creador, el sustentador, el Señor, el dueño. Bendito sea el nombre de Jesús. Todas las cosas fueron creadas por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cómo lucha usted con una persona así? Que con tan solo hacer así usted desaparece y ni siquiera sus moléculas aparecen en ninguna parte. Por eso los ángeles, los demonios tienen terror a Jesús, terror, porque ellos saben quién es Jesús. Y ahora Pablo está luchando contra el Señor Jesús. Muchacho, tú tienes que estar loco, tú no sabes lo que estás haciendo. Yo sé que lo estás haciendo por ignorancia. Yo sé, Pablo, que no sabes lo que estás haciendo. ¿Cómo rechaza a Jesús? A mí me gustan estas frases de los demonios cuando se encuentran con el Señor Jesús, porque ellos saben quién es Jesús. Mire usted lo que dice este demonio en el libro de San Marcos capítulo 1, versículo 23, 24, mire lo que dice. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios saben. Los demonios saben. Cuando tenga tiempo, lea San Mateo capítulo 25, versículo 41. Mateo 25, 41. Hay un fuego preparado para Satanás y sus demonios. Los demonios lo saben. Y las personas que no sean fieles, pues lo van a quemar allí hasta que se hagan ceniza.
En el capítulo 3, el versículo 11, dice San Marcos: y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Ellos saben quién es Jesús. Pablo no lo sabía. Capítulo 5, versículo 7. Y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Los demonios saben quién es Jesús. Pablo no lo sabía. Y en su ignorancia estaba persiguiendo a la iglesia del Señor. Pablo estaba cometiendo un pecado por ignorancia. Pablo lo estaba haciendo porque no sabía. Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El demonio conoce a Jesús. Pablo no lo conocía. Por eso 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Dice el versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Quién es Pablo? Un pecador. ¿Quién es Pablo? Una persona que tuvo un encuentro con el Señor Jesús. ¿Quién es Pablo? Y vamos a aterrizar con este lindo relato de Pablo con relación a su propia vida, a su persona. Filipenses capítulo 3, versículo 4 en adelante. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. La Biblia se explica a sí misma. Estamos respondiendo la pregunta: ¿quién es Pablo? Y ahora vamos a aterrizar con Filipenses capítulo 3, versículo 4 en adelante. Mire qué cosa linda. Dice el apóstol Pablo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y ahora dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Así que Pablo es un tipo perfecto. A la ley y al juicio del mismo Pablo. Y ahora viene lo bueno. Pero, aquí aparece un pero positivo. Pero, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Quién es Pablo? Un hombre que se entregó a Jesús. ¿Quién es Pablo? Un hombre que por ignorancia cometió pecados espantosos. ¿Quién es Pablo? Una persona que al conocer a Jesús aceptó al Señor como su único Señor, su dueño, su todo. Un hombre
que lo entregó todo para la gloria de Dios. Amigo, amiga, ¿quiere usted ser como Pablo? Tener un encuentro real y personal con Jesús, entregarse y dedicarse a Él y permitir que la gracia de Dios y la obra del Santo Espíritu le transforme para que su testimonio sea poderoso e inspirador y otros se entreguen a Jesús también. Si usted dice que sí, levante la mano conmigo y oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, nos entregamos en sus manos santas. Perdónenos, Señor, si por ignorancia hemos pecado contra usted. Queremos, Padre, como Pablo, que el Santo Espíritu venga a nuestra vida y nos cambie y nos transforme. Queremos tener un encuentro real y personal con Jesús y entonces aprender a vivir para Cristo. Haga en nuestra vida su voluntad. Le entregamos todo, Señor. Habilítenos, capacítenos, prepárenos, Señor, a todo lo que no han sido bautizados para que lo sean muy pronto y sus nombres se registren en el libro de la vida. Y a nosotros que ya caminamos con usted, Padre, le entregamos la mente, la voluntad, la conciencia, le entregamos todo, Dios. Transfórmenos como hizo con Pablo y guíenos. Lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén.